Ruiz de Besa, economista y diputada del Parlamento Europeo, portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Domènech, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo veis allí desde el Parlamento Europeo la fotografía de estos momentos para una Europa que atrae la visión del inversor, pero que genera dudas sobre si puede haber contagio hacia su sistema financiero? Efectivamente, el contagio financiero es siempre, desgraciadamente, en una economía financiarizada y globalizada como la nuestra, un riesgo. Pasó en la crisis claramente del 2008, como se trasladó la crisis inicial de los Estados Unidos con las hipotecas de alto riesgo al conjunto del sistema financiero internacional, y ahora hemos visto también cómo con la quiebra del Silicon Valley Bank también ha habido repercusiones, la situación de Credit Suisse claramente, y también las tensiones con Deutsche Bank, y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre si la regulación financiera es suficientemente robusta para hacer frente a estas situaciones. El Banco Central Europeo ha dejado claro que sí que hay toda la liquidez que sea necesaria para salvaguardar la situación, a la vez que sigue peleando contra la inflación. ¿Compartís también que la inflación es mayor problema ahora mismo que la crisis bancaria y que hay herramientas para hacer las dos cosas a la vez? ¿O pensáis que sorber y soplar en este entorno puede ser complicado? Sí, hacer dos cosas a la vez casi siempre resulta muy complicado. Pero es verdad que, y yo he sido, como sabéis, muy ponderado, incluso crítico con las subidas de los tipos de interés como principal herramienta de lucha contra la inflación, en la medida en que lo que a mí me preocupa sobre todo es mantener el crecimiento y el empleo, pero entiendo que la reacción a la crisis bancaria no debe ser principalmente alterar la política de tipos de interés, porque no es ese el origen, en mi opinión, de la crisis bancaria. Está claro que ha habido entidades financieras, el caso del Silicon Valley Bank, que es el más evidente, que hicieron una serie de apuestas fallidas o una apuesta, ¿cómo podríamos decir?, demasiado confiada en que los tipos de interés no iban a subir, y hicieron unas compras excesivas a la vista de lo sucedido en bonos del Estado, de los Estados Unidos, no sé si de otros gobiernos también. Pero el problema no es, en este caso, como digo, desde mi punto de vista, la subida del precio del dinero, sino, en el caso concreto de los Estados Unidos, que había entidades como esta que debieran estar cubiertas por los criterios de capital de Basilea y, en cambio, no lo estaban. Ahí es donde está para mí el origen del problema, en la supervisión del sistema financiero y en la regulación del sistema financiero. ¿Que ahora mismo es suficiente la regulación que ha habido para evitar precisamente esos problemas de depósitos? Porque la ley o la legislación alrededor de la unión aduanera lleva a Alemania 10 años parándola y habría echado una mano importante o podría echar una mano importante en lo que ahora mismo se está viendo en el sector bancario, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Creo que necesitamos a nivel internacional una aplicación más fuerte de los principios de Basilea, y en Europa necesitamos completar la unión bancaria, que como bien dices, después de tantos años sigue paralizada fundamentalmente por la oposición de Alemania, y a día de hoy todavía no tenemos un seguro europeo de depósitos, que creo que sería fundamental para aumentar la confianza en todas las entidades financieras de la zona euro y del conjunto de la Unión Europea. Parte de los analistas, pero también de la ciudadanía, que piensa que no tiene por qué estar planificado, pero que ya que viene por aquí, pues una parte de quienes se están dirigiendo todo van a empujar el euro digital precisamente para el control. Ya dijo el Banco Central Europeo que otoño era un momento importante para ponerlo, justo en el momento en el que también vemos el tema de la situación de la crisis bancaria, y que es verdad que, claro, a cambio del control sí que es verdad que estaría más seguro el dinero del Banco Central. ¿Qué opinas al respecto y, sobre todo, cómo ves las monedas digitales y hasta qué punto
ese miedo de una parte de la población que esas monedas digitales no sirvan solo para evitar el fraude o la evasión fiscal, sino que sirva también para utilizarse como herramienta de control ciudadano de una manera bastante agresiva. Este tema es realmente muy complicado. Yo no soy, tengo que decirlo, nunca he sido favorable a las llamadas criptomonedas. Lo hemos visto, hay muchos ejemplos, incluso ahora reciente con Binance, si no me equivoco. Son instrumentos financieros, yo creo, difícilmente inteligibles para la mayoría de la ciudadanía, con unos riesgos altísimos. Otra cosa, y ahí creo que sí que puede tener interés como un mecanismo más de liquidez del propio sistema financiero, sería la versión digital de las monedas oficiales, de las monedas de los bancos centrales. Y ahí yo sí que veo una oportunidad interesante porque tendrían confianza, estarían adecuadamente reguladas. A mí no me genera ninguna preocupación que hubiera una versión digital del euro. No había pensado, como planteaba, que eso pudiera ser utilizado como una herramienta de control de las economías domésticas. Ahí entran otras variables que habría que analizar, obviamente, como la protección de los datos personales, por ejemplo. Es un campo en el que todavía estamos realmente en ciernes. Dicho esto, sí que creo que tenemos que hacer una reflexión a largo plazo del papel de los bancos en la economía. Y eso tiene que ver con la otra parte de la pregunta, que es la posibilidad de que pudiéramos tener directamente cuentas en el Banco Central. ¿Por qué? Porque es verdad que los bancos no son empresas como otras cualquiera, aunque tienen accionistas y cotizan en bolsa, como las empresas, muchas empresas privadas, pero también tienen una connotación clara de servicio de interés general, por eso tienen una regulación especial, por eso pueden obtener una financiación pública directamente del Banco Central Europeo, lo que no puede hacer ninguna otra empresa. Por tanto, nos encontramos, y esto lo explicaba muy bien hace poco en una columna del Financial Times Martin Wolf, las entidades financieras se encuentran en el marco actual en un dilema, en una contradicción. Por un lado, tienen que maximizar los beneficios para sus accionistas y, por tanto, hay un incentivo a adoptar riesgos que a veces se revelan excesivos, como en el 2008 con la crisis actual, pero, por otro lado, tienen que cumplir unas normas estrictas, hay un sistema de garantía de depósitos, hay una garantía implícita al final de los estados. Veamos incluso cómo cuando hay una quiebra bancaria, el caso otra vez del Silicon Valley Bank es muy claro, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido que garantizaba todos los depósitos, incluso aquellos por encima de los $250.000, que es lo que prevé su sistema de garantía de depósitos. Hay mucho temor al final a dejar caer, por utilizar la expresión coloquial, a un banco del todo, aunque supuestamente debe ser así, al menos para los depósitos de más de 250.000 euros. El caso de Credit Suisse también es muy paradigmático, como el gobierno suizo ha protegido a los accionistas, nadie lo esperaba, en lugar de proteger a los tenedores de bonos. Por tanto, está claro que hay garantía explícita, garantía implícita de las entidades financieras, pero al mismo tiempo son privadas, cotizan en bolsa y tienen que maximizar su beneficio. Esta es una contradicción de fondo que tenemos que empezar a resolver y tal vez la idea de que pudieran los ciudadanos tener depósitos directamente ante el Banco Central, que también lo apuntaba Martin Wolf en esa columna, pueda ser parte de la solución a largo plazo. 9:43, muchísimas gracias. Domènec Ruiz de Besa, economista y diputado al Parlamento Europeo y portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Domènec, buen día y buen negocio. Gracias a vosotros. Hasta pronto. 9:43 de la mañana.